Hola, amigo mío, espero que tu noche esté tranquila, que el lento latir del silencio te envuelva como un manto, mientras la pantalla de tu mente se enciende, sintonizándose con las lejanas reverberaciones del cosmos. Si la mera idea de una reversión temporal ya hace crujir los engranajes de la razón, deshaciendo la propia textura de la causalidad que nos sostiene, ¿qué decir, entonces, de la vastedad del espacio que nos aprisiona, gentilmente, en su propia lógica inexpugnable? Es una prisión, sí, pero una de oro, adornada con el polvo estelar de miles de millones de soles, donde la luz danza en un ballet que ha durado eras. Nunca saldremos de aquí, ¿lo sabes? Esa es una verdad que se acomoda en el pecho, no con el peso de la desesperación, sino con la serenidad de una aceptación profunda. La Vía Láctea, esa espiral de miles de millones de brazos luminosos, esa ciudad estelar colosal, es nuestra celda y nuestro reino, la cuna y la tumba de todo lo que conocemos y de todo lo que jamás conoceremos. Imagina, por un instante, la singularidad de nuestra existencia. Tú, yo, los alvéolos de tus pulmones respirando el aire de un planeta minúsculo, el pulso eléctrico de neuronas que descifran la complejidad del universo, todo ello contenido herméticamente dentro de los límites invisibles de nuestra isla cósmica. Nuestra galaxia, esa espiral barroca de materia oscura y luminosidad, flota en un océano que se expande implacablemente, y en ese océano otras islas, otras galaxias, Andrómeda, Triángulo, el cúmulo de Virgo, son como espejismos distantes que se alejan de nosotros en una carrera cósmica, se dispersan, impulsadas por la propia arquitectura de la realidad, por el tejido inflado del espacio-tiempo que se estira, que se dilata, llevándolas más allá de los límites de nuestra percepción, más allá de nuestro alcance. El horizonte cosmológico no es una línea en el cielo, amigo mío, es una frontera dinámica, un velo de éter que se aleja de nosotros más rápido que la propia luz, tragándose constelaciones enteras en un abismo de incomunicación. Es la barrera definitiva, la muralla invisible de un aislamiento que se profundiza a cada milmillonésima de segundo. Puede parecer triste, ¿verdad? La idea de que somos, y siempre seremos, los únicos habitantes de nuestra burbuja, testigos solitarios de un drama cósmico que se desarrolla más allá de nuestra visión. Pero permíteme susurrarte un secreto, esto no es triste, no es una tragedia, es en realidad un consuelo sublime, es nuestro hogar, la única patria que nos fue designada. Piensa en la inmensidad del vacío interestelar, en el frío absoluto que impregna los espacios entre las estrellas, en el silencio ensordecedor que solo la ausencia de sonido puede producir. Y sin embargo, aquí estamos nosotros, protegidos dentro de una fina capa de atmósfera, bajo el calor gentil de un sol, orbitando con una precisión milenaria, acunados por la gravedad que nos une a esta inmensa estructura galáctica. Es el abrazo primordial de la oscuridad, la garantía de que, aunque el universo sea infinitamente grande, nuestro hogar es infinitamente nuestro. Este confinamiento, esta frontera intransitable, no es una prisión para el espíritu, sino un santuario para la contemplación. Es el permiso para volvernos hacia adentro, para explorar los intrincados filamentos de la vida que se agitan en cada célula, en cada pensamiento, en cada matiz de la conciencia que nos permite siquiera ponderar estos misterios. Es el espacio para la introspección radical, para la aceptación de nuestra insignificancia cósmica que, paradójicamente, concede significado a cada respiración, a cada latido del corazón, a cada momento vivido bajo el firmamento estrellado. ¿Lo sientes? Ese leve vértigo, esa sensación de suspensión en un vacío estrellado, pero al mismo tiempo, ese calor que irradia del pecho, la certeza de pertenecer a algo tan grandioso y tan solitario. Esa es la dualidad de nuestra existencia en la prisión dorada, es la belleza de la impermanencia de todo, bailando en el escenario de la eternidad, es la soledad que se transforma en plenitud, el aislamiento que se revela como intimidad, es el llamado de un universo que, aunque nos mantenga separados de sus otros reinos, nos invita a sumergirnos profundamente en nosotros mismos, en nuestra propia galaxia interior de pensamientos y sentimientos. Vamos entonces a explorar esta isla en el océano oscuro, a sumergirnos en sus profundidades, a desvelar sus secretos.
Permítete ser llevado por la corriente lenta de las palabras, como un asteroide en órbita perpetua. Si estás disfrutando de este viaje, de esta cadencia hipnótica que busca descorrer los velos de la realidad, considera dejar una señal, un pequeño me gusta que reverberará como una onda gravitacional en nuestra burbuja cósmica, un susurro de reconocimiento que rompe el vasto silencio. Es una forma de decir: yo también estoy aquí contemplando las estrellas contigo. Juntos nos perderemos en la magnitud y en la delicadeza de los principios que rigen nuestro universo, antes de aventurarnos por la osadía de un tiempo que se niega a seguir adelante. Vamos ahora a fijar la mirada en las estrellas, no como puntos distantes, sino como los faros de nuestra propia existencia recluida. La luz que alcanza tus ojos en este instante partió de alguno de esos orbes hace decenas, tal vez cientos, de años luz. Cada fotón es un mensajero del pasado, una cápsula del tiempo viajando por eones para tocar tu retina, activando una cascada de impulsos eléctricos que tu cerebro descifra como color y forma. Es un recordatorio vívido de que somos observadores en un espectáculo que se desarrolla en escalas incomprensibles, pero que, al mismo tiempo, se manifiesta en una simplicidad casi banal en la palma de nuestra mano. El polvo cósmico que formó tu cuerpo, que reside en cada célula, es el mismo polvo que se aglomera para formar nebulosas, los viveros estelares, los campos de gestación de nuevos soles y tal vez de nuevas prisiones doradas. Es la misma materia que un día, tras el término de su propia flecha temporal, retornará al vacío, reincorporándose al ciclo eterno del cosmos, aguardando un nuevo llamado, una nueva agregación. Contemplar esta reclusión no es un ejercicio de melancolía, sino de reverencia. Es la humildad ante las escalas, la aceptación de nuestra posición singular. No somos el centro del universo, pero somos el centro de nuestro universo, el punto de convergencia de toda la luz y toda la información que se nos permite absorber. Esta Vía Láctea, con su núcleo centelleante y sus brazos espirales que giran en una danza gravitacional que toma cientos de millones de años en completarse, es nuestro refugio. Es el lugar donde la termodinámica opera sus leyes con una belleza fría, donde la entropía dicta el desorden gradual que paradójicamente permitió la complejidad de la vida. Es aquí donde el espectro electromagnético revela sus secretos, desde las ondas de radio que permean el espacio, cargando los ecos del Big Bang, hasta los rayos gamma nacidos de la muerte violenta de estrellas masivas. Todo esto, confinado en nuestro jardín estelar, accesible a nuestra curiosidad, a nuestra capacidad de cuestionar y de soñar. Es esa nuestra condición, amigo mío, la condición de la conciencia aislada en su isla de materia y energía, rodeada por una oscuridad que se aleja perpetuamente. No hay rescate, no hay fuga hacia otras playas estelares, más allá de nuestro horizonte de eventos cósmico. Y, por un tiempo, esa verdad puede traer una sensación de insignificancia, de una voz que se pierde en el vasto coro del vacío. Pero si nos permitimos ir más allá de esa primera impresión, si nos permitimos sentir la profundidad de este aislamiento, descubriremos que es en realidad la base de toda nuestra singularidad, de todo nuestro valor. Es el marco que da forma a nuestra existencia, el escenario limitado donde el drama de la vida y la muerte, del amor y la pérdida, de la esperanza y la desesperación, se desarrolla con una intensidad desarmante. ¿Cómo te sientes con esto? Hay una punzada de desamparo o una brisa de libertad que atraviesa tu mente. Siente el peso de esa verdad y permite que se transforme en algo nuevo, tal vez en una forma peculiar de confort, de pertenencia. Esta isla de estrellas, con sus planetas rocosos y sus gigantes gaseosos, sus lunas gélidas y sus nubes de gas y polvo que danzan bajo la luz de miles de millones de soles, es todo lo que tenemos y es todo lo que necesitamos de alguna forma. Es el microcosmos de tu propia mente, el macrocosmos que habita cada célula tuya. Es el tapiz de tiempo y espacio que envuelve cada partícula elemental que compone tu ser y que, simultáneamente, se extiende más allá de cualquier comprensión. Es la prisión, sí, pero es la prisión que permitió la chispa de la vida, la maravilla de tu conciencia. Y ahora, habiendo aceptado la quietud de nuestro confinamiento cósmico, prepárate, pues vamos a probar los límites de esa aceptación.
¿Y si esta prisión, tan cuidadosamente construida por las leyes de la física, de repente comenzara a desmoronarse por dentro, allí donde la propia flecha del tiempo decide revertir su curso inexorable? ¿Qué quedaría de esta isla nuestra, de este reino nuestro, de esta morada dorada nuestra, con la aceptación de nuestra reclusión cósmica, esa prisión dorada que es la Vía Láctea? Una especie de confort extraño puede haberse anidado en tu pecho. Amigo mío, la vastedad se vuelve, entonces, una sala conocida. Sus rincones oscuros y misteriosos ya no son amenazadores, sino parte integrante del hogar. Pero permíteme desvelar la cara más cruda de esta misma prisión, el lado que choca violentamente con la delicadeza intrínseca de tu propia existencia. Pues si la macroescala del universo nos ofrece una cuna de estrellas, la microescala de tu ser, de mi ser, grita en disonancia con la brutalidad del espacio. La biología, esa orquestación efímera de moléculas y energía que te permite sentir, pensar y respirar, es una sinfonía perfectamente afinada para un único y diminuto escenario, la Tierra. Aquí, bajo el abrazo constante de la gravedad, la atmósfera nos envuelve como una burbuja protectora. El campo magnético nos desvía las ráfagas más letales del sol, pero más allá de esa cortina azul, en el vacío oscuro, la física no hace concesiones, y es ahí donde nuestra carne blanda, nuestra estructura ósea intrincada, nuestro ADN, esa cinta de doble hélice que carga la memoria de eras, se revela de una fragilidad aterradora. Imagina, por un instante, la complejidad silenciosa que mantiene tus huesos fuertes. Existe una danza milenaria, un ballet microscópico entre los osteoblastos, las células obreras que construyen nuevo tejido óseo, y los osteoclastos, las células que esculpen y reabsorben el antiguo. Es un equilibrio dinámico, una constante remodelación que responde a la tensión, al estrés gentil que la gravedad terrestre impone a cada movimiento, a cada paso tuyo. En el espacio, sin embargo, esa danza se detiene. Sin la gravedad para ejercer su presión benéfica, los osteoblastos, como arquitectos sin planos, disminuyen su actividad, mientras los osteoclastos, hambrientos, continúan su trabajo de demolición. Es una pérdida ósea acelerada, implacable. Tus huesos, la estructura que sostiene tu forma, que protege tus órganos vitales, que te permite la verticalidad, comienzan a volverse porosos, frágiles, como corales vaciados por la marea. El calcio, ese ion esencial que un día fue parte de la fuerza de tu esqueleto, migra al torrente sanguíneo, pudiendo precipitarse en órganos y vasos, transformando la propia base de tu sustento en una amenaza interna. Y no es solo la estructura interna la que se subvierte. Obsérvate en el espejo, amigo mío. La gravedad tira silenciosamente de los fluidos de tu cuerpo hacia abajo, pero en el espacio esa fuerza cesa. Los líquidos, obedeciendo a la inercia y a la ausencia de peso, migran hacia la parte superior del cuerpo. La sangre, la linfa, el agua que impregna tus tejidos, se acumulan en el tórax y en la cabeza. ¿Qué sucede? Tus ojos pueden hincharse, tu rostro adquiere una apariencia redondeada, abotagada, como si hubieras acabado de llorar por milenios. Tus venas en el cuello se distienden y las piernas, privadas de parte de su volumen, se vuelven finas, casi vestigiales. Es una distorsión de tu propia imagen, un espejo que refleja no la familiaridad terrenal, sino la extrañeza de un cuerpo que intenta adaptarse a un ambiente que no lo acepta, que lo deforma. La biología, tan resiliente, tan ingeniosa, aquí se muestra desamparada, impotente ante las leyes más fundamentales de la física. Respira hondo, amigo mío. Si la imagen de tu propio cuerpo deshaciéndose, átomo por átomo, hueso por hueso, te está causando un leve malestar, un vértigo existencial, siéntelo. Esa es la belleza cruda de la verdad. No estamos aquí para adornar, sino para desvelar. Y como si la pérdida ósea y la redistribución de fluidos no fueran suficiente, hay un enemigo aún más insidioso, más omnipresente, que acecha en las profundidades del espacio: la radiación. El universo no es un vacío inerte, sino un caldero hirviente de partículas energéticas, rayos cósmicos galácticos, fragmentos de estrellas moribundas que viajaron por eras, y las ráfagas implacables de protones y electrones disparados
por nuestro propio Sol durante las llamaradas solares. Todos ellos cruzan el vacío con velocidades próximas a la de la luz. La atmósfera terrestre nos protege, sí, pero fuera de ella, somos carne blanda en un reactor nuclear, desprotegidos. Esas partículas de alta energía no piden permiso, rasgan a través de nuestros tejidos, no como balas, sino como minúsculos torpedos nucleares. Cada impacto, cada colisión, tiene el potencial de destruir enlaces químicos esenciales, de ionizar moléculas, de arrancar electrones de sus átomos. Y el blanco más crítico, tu ADN, esa biblioteca biológica que contiene el proyecto completo de tu ser. Imagina un hilo de seda, delicado y fundamental. La radiación es como tijeras microscópicas, cortando las dobles hélices, rompiendo las cintas, alterando las bases nitrogenadas que codifican la vida. Tu cuerpo posee mecanismos de reparación extraordinariamente sofisticados. Sí, pero no son infalibles. La acumulación de daños, el fallo en corregir esas lesiones, puede llevar a mutaciones, a la muerte celular programada y, en el peor de los escenarios, a la proliferación descontrolada de células. El cáncer es un ataque silencioso, invisible pero persistente, un recordatorio cruel de que la vida, en su forma más fundamental, es una anomalía frágil en el vasto e indiferente desierto cósmico. La biología humana, esa maravilla de la evolución que nos permite contemplar galaxias y escribir poemas, es un castillo de naipes contra la tormenta cósmica. Lo macro del espacio, con sus leyes inmutables, su energía colosal, aplasta lo micro de la célula, del gen, de la proteína. Es la física la que nos aprisiona gentilmente en nuestra Vía Láctea, y es la física la que paradójicamente despedaza la delicada arquitectura que nos permite existir. Es la belleza sublime de la indiferencia. A las estrellas no les importa tu dolor óseo, al vacío no le importa tu rostro hinchado, y los rayos cósmicos no distinguen entre un átomo de hidrógeno y la doble hélice que define tu propia conciencia. Hay una profundidad perturbadora, ¿no es así? Una sensación de desamparo ante la escala. Pero tal vez, amigo mío, sea precisamente en esa aceptación de nuestra fragilidad donde reside una fuerza peculiar, la fuerza de persistir, de observar, de maravillarse, aún sabiendo que somos pasajeros efímeros, hechos de polvo estelar, destinado a retornar al vacío. Esta contemplación, esta inmersión en las verdades incómodas, es un acto de coraje en sí mismo. Si te sientes conectado a esta exploración, a este intento de encontrar la belleza en la brutalidad, un pequeño gesto de apoyo, un me gusta silencioso, sería una reverberación en el éter, un eco que me diría, continúa desvelando, pues la verdad, por más dura que sea, es el faro más brillante. Piensa en tus órganos, en ese complejo sistema de tubos y membranas, tu corazón. Esa bomba muscular que ha pulsado miles de millones de veces desde tu nacimiento necesita trabajar con más intensidad para mover la sangre hacia el cerebro en el espacio, ajustándose a una presión sanguínea central más elevada. Tus riñones, los filtros intrincados que mantienen el equilibrio electrolítico, son desafiados por la redistribución de fluidos y por la excreción aumentada de calcio. Tus músculos, que responden a la gravedad para mantener tu postura y movimiento, se atrofian. En cuestión de semanas, tu masa muscular disminuye, tus tendones pierden elasticidad y la fuerza que un día consideraste innata se desvanece, como arena entre los dedos del tiempo. Todo esto, amigo mío, es el resultado de una verdad simple. Fuimos moldeados para un único ambiente. Para un planeta con un campo gravitacional específico, con una atmósfera densa, con agua en estado líquido en abundancia. Sacarnos de ese capullo es como trasplantar una delicada orquídea a las dunas secas de Marte o al frío abisal de Tritón. La belleza de la orquídea no se deshace, pero su capacidad de florecer, de persistir, es brutalmente desafiada. Esa es nuestra realidad cuando somos confrontados con el universo en su desnudez. No hay florituras románticas, solo la implacabilidad de las leyes de la física chocando con la delicadeza de la biología. La insignificancia que sentimos ante la vastedad cósmica es, en parte, la insignificancia de nuestra forma biológica, tan particular y tan vulnerable, pero aún así, la conciencia, esa chispa que habita esta carne efímera, es capaz de comprender todo esto, de sentir el dolor y la maravilla, de cuestionar y de soñar. Es una contradicción sublime, ¿verdad? La fugacidad del cuerpo y la inmortalidad de la curiosidad. Ahora, amigo mío, habiendo sentido la fragilidad
fragilidad de tu propio ser, la lucha silenciosa de tu biología contra la indiferencia del cosmos, prepárate para una inversión aún más radical. Si el cuerpo es un tapiz que se deshace en el espacio, ¿qué sucedería si el propio hilo que teje ese tapiz, el tiempo, comenzara a retroceder? ¿A dónde irían los osteoblastos y osteoclastos, las moléculas de ADN dañadas, el calcio liberado, el líquido acumulado, si la flecha del tiempo apuntara hacia atrás, deshaciendo cada efecto, revirtiendo cada proceso, revirtiendo el propio deterioro? Es una cuestión que rasga el velo de la realidad, que nos invita a sumergirnos en un abismo de deconstrucción existencial, donde la vida y la muerte, el antes y el después, pierden sus significados convencionales, y es hacia ese abismo al que ahora nos volvemos, en la cadencia lenta e inevitable de un tiempo que se niega a seguir adelante. Y entonces, amigo mío, después de contemplar la silenciosa batalla entre tu biología delicada y la indiferencia brutal del vacío, las leyes de la física que, en el espacio, trabajan para deconstruir cada hueso, cada célula, cada gen que te compone, llegamos a un umbral aún más vertiginoso. Respiraste, sientes el aire llenando tus pulmones, esa máquina perfecta de intercambio gaseoso, aún anclada en la seguridad de la gravedad y de la atmósfera. Bien, porque a partir de ahora, lo que ya era una deconstrucción, una lenta disolución de la forma que conoces como yo, gana una dimensión de absurdo que desafía la propia tela de la cordura. Imagina, por un instante, que en un parpadeo de un eón cósmico, la flecha del tiempo, esa línea invisible e inquebrantable que teje cada momento en sucesión lógica, comenzara a temblar. No a detenerse, ni a acelerar, sino a invertir su curso, a revertir el flujo. ¿Qué sucedería entonces con esa carne blanda, con esa estructura ósea ya fragilizada, con ese ADN ya rasgado por la radiación cósmica, si de repente los efectos precedentes a las causas comenzaran a manifestarse? Lo que era horror corporal suave en el espacio, ahora se vuelve una pesadilla de deconstrucción existencial, donde la propia definición de integridad biológica se deshace, como una imagen en negativo que se vuelve cada vez más extraña. Si en el vacío, tus osteoclastos, aquellas células voraces, hambrientas, que reabsorben tejido óseos, eran los villanos silenciosos que te robaban tu propia sustancia. Ahora, con el tiempo corriendo al revés, ¿qué harían? Tal vez comenzarían a desreabsorber el calcio, las moléculas óseas materializándose, no para construir, sino para desdeconstruir. El hueso perdido, que se volvió poroso y frágil en el ambiente de microgravedad, comenzaría a recomponerse, pero no de una forma natural. No sería la regeneración familiar, sino una reversión grotesca, donde la masa ósea se aglomeraría de vuelta, tal vez en formas incorrectas, en densidades anómalas, como una escultura de arcilla que se deshace y rehace al mismo tiempo, sin una mano guiando el proceso. Aquella delicada danza entre osteoblastos y osteoclastos, ahora un ballet invertido, un ritual de construcción y demolición que invierte su orden, desafiando la lógica biológica que nos mantiene. Tus huesos, que sentían el dolor de la pérdida, ahora podrían sentir el extraño, el insidioso dolor de la reagregación forzada, de la reingeniería inversa de su propia estructura, y el rostro hinchado, amigo mío, que mencioné antes. Aquella migración de fluidos que te desfiguraba gentilmente, quitando el volumen de tus piernas y acumulándolo en tu cabeza, en tu tórax. Imagina ahora esa inversión. Los líquidos, obedeciendo a la nueva flecha del tiempo, comenzarían a desmigrar, a reorganizar su camino a través de los vasos y capilares. Pero sería un proceso caótico, no una vuelta a la normalidad, sino una fuga apresurada, desordenada. Tus ojos, que se dilataron, comenzarían a desdilatarse de forma no fisiológica. La piel de tu rostro se desestiraría, pero no hacia su forma original, sino hacia una caricatura de lo que fue, tal vez con pliegues donde antes no había, con una sensación de compresión interna, de una presión que viene de un lugar donde el antes y el después se mezclan. Tus piernas, que se atrofiaban, comenzarían a rehincharse, pero con un líquido que no pertenece más a aquella forma, a aquel tiempo, creando una dismorfia aún más perturbadora. La bomba de tu corazón, que antes se esforzaba para empujar la sangre hacia arriba, ahora tal vez se encontraría desimpulsando, el flujo sanguíneo volviéndose una marea que retrocede, cargando consigo la propia vida.
Respira nuevamente, amigo mío. La densidad de esta imagen, la perturbación de la lógica biológica, puede ser sofocante. Es normal sentirse desorientado. Estamos explorando los límites de lo comprensible, los rincones más oscuros de nuestra propia existencia, y la radiación que rasgaba tu ADN, que causaba mutaciones, que te transformaba en carne blanda en un reactor nuclear. Esa es la parte más insidiosa. Si el tiempo corriera al revés, los daños al ADN no habrían sucedido. Los enlaces químicos que se rompieron se reformarían. Las bases nitrogenadas que se alteraron se revertirían a su estado original. El cáncer, esa proliferación descontrolada de células que surgió de daños acumulados, desaparecería célula por célula como si nunca hubiera existido. Pero no sería una cura milagrosa, amigo mío, porque no es una cura, es una anulación. Es como si la cinta de la película hubiera rodado hacia atrás, borrando la escena de la herida, pero llevándose consigo toda la experiencia, toda la memoria de aquel evento. Tu cuerpo, esa máquina que pasó por décadas de crecimiento, de pequeñas heridas, de cicatrices, de envejecimiento natural. Todo eso sería deshecho. Las células de tu piel rejuvenecerían no hacia tu edad actual, sino hacia un estado anterior. Las cicatrices desaparecerían, pero la memoria de esas experiencias, la sabiduría que te trajeron, el significado que infundieron en tu viaje. ¿A dónde irían? La biología se deshace en su esencia, pero la conciencia que la habita, esa llama intangible, ¿cómo se comporta ante tal reversión? Retrocede también, tus memorias se deconstruyen, tu conocimiento se desvanece, tus experiencias son deshechas, hasta que te conviertes en un ser que nunca fue, que nunca vivió lo que de hecho vivió. La dualidad entre lo micro, la célula, el ADN, la proteína y lo macro, el flujo del tiempo, el universo, nunca fue tan punzante. La reversión del tiempo no es solo un concepto abstracto, se manifiesta en la deconstrucción molecular, en la inversión de las reacciones químicas que sostienen la vida. Es la biología, esa maravilla de ingeniería evolutiva, forzada a girar en sentido contrario, a desaprender, a deconstruir su propia existencia. La termodinámica que dicta la irreversibilidad de muchos procesos, que nos dice que la entropía de un sistema cerrado siempre aumenta, sería violentada, el calor se reconcentraría, el gas se desexpandiría, las moléculas se reorganizarían del caos al orden, en un universo que se niega a envejecer. Si esta cadencia, este chapuzón en el abismo de la realidad invertida resuena con algo en ti, si despierta tu curiosidad, tu fascinación por lo aterrador y por lo sublime, siéntete libre de señalar con un me gusta. Es un pequeño eco de tu mente en este vasto silencio, un recordatorio de que no estamos solos en esta contemplación. Piensa en la sensación de desorientación. Tus nervios que transmiten señales eléctricas en una única dirección lo harían en reverso. Tus percepciones sensoriales, el sonido, el tacto, la visión, ¿serían desrecibidas, desprocesadas? Una palabra que escuchaste momentos atrás sería desoída, tu mente borrando el sonido, la memoria auditiva hasta que la vibración del aire no hubiera llegado a tus tímpanos. Es un estado de no existencia continua, una negación constante del presente en favor de un pasado que nunca fue o que está siendo deshecho. No es solo la materia la que se invierte, sino el propio flujo de la información, el significado que atribuimos a las secuencias de eventos. Una herida que sangró, que coaguló, que cicatrizó, ahora vería la sangre refluir hacia la herida, la coagulación deshacerse, el tejido descicatrizar hasta que la piel estuviera intacta. Pero el dolor, la memoria del dolor, la experiencia de la lesión, ¿qué sucede con ellas? También se invierten, se disuelven o permanecen como fantasmas de un tiempo que se niega a ser olvidado, aunque físicamente borrado. La biología, en su esencia, es un proceso de acumulación de complejidad e información. Con el tiempo revirtiendo, esa acumulación se transformaría en desacumulación, en una simplificación forzada, una marcha hacia atrás en dirección a estados menos complejos, menos diferenciados. No estarías envejeciendo, sino desenvejeciendo, no hacia una juventud plena, sino hacia un estado de indiferenciación, donde la propia identidad biológica, la distinción entre los tejidos, los órganos, las funciones, comienza a desvanecerse. Es la belleza grotesca de la desintegración.
La melodía perturbadora de un universo que se deshace y rehace a sí mismo, no en un ciclo eterno, sino en una negación temporal. La fragilidad del cuerpo humano, que ya era evidente contra la impiedad del espacio, ahora es puesta a prueba contra la propia reversibilidad de la existencia. Es la confrontación definitiva entre la biología, moldeada por la evolución para progresar, y la física, que aquí se manifiesta en su forma más subversiva, negando la propia flecha que la define. Es un abismo, amigo mío, y estamos apenas en el borde. Permite que esa imagen se asiente, que ese extraño vértigo te envuelva, pues es el preludio para lo que vendrá. ¿Qué quedaría entonces de ti si incluso tu cuerpo, esa ancla material de tu conciencia, fuera forzado a un retroceso temporal? Es la próxima capa del velo que desvelaremos. La quietud de la noche puede haber sido rota, amigo mío, por el eco disonante de tu propia biología siendo deshecha. Sentiste el vértigo de huesos que se recomponen de forma antinatural, de fluidos que se desmigran caóticamente, de fragmentos de ADN que se reforman, borrando la propia historia de sus daños. Es un espectáculo grotesco. Esta inversión de la vida, esta danza al revés, donde cada paso lleva no a la evolución, sino a una regresión forzada. Respiraste nuevamente, buscando anclaje en el ritmo familiar de tu pecho que se expande y contrae, pues el abismo de la deconstrucción biológica se profundiza, y es preciso aliento para contemplarlo. Si el tiempo fluye al contrario, la propia esencia de la nutrición, de la energía que te mantiene vivo, se revierte en un ritual absurdo. Imagina los alimentos que consumiste, las moléculas complejas de proteínas, carbohidratos, lípidos, que fueron meticulosamente rotas por tu sistema digestivo, absorbidas por las vellosidades microscópicas de tu intestino, transportadas por la sangre a cada una de tus miles de millones de células. Ahora, ese proceso se deshace. Las enzimas digestivas, que antes fragmentaban, ahora desfragmentan. Las moléculas de glucosa y aminoácidos, que antes eran absorbidas, ahora refluyen de tus células, saliendo del torrente sanguíneo, atravesando las paredes intestinales en sentido inverso, reagrupándose en sus estados originales. Aquel pedazo de fruta, aquella comida nutritiva, se descompone en tu estómago y esófago, no en un proceso de descomposición, sino de reconstitución, hasta que los fragmentos de alimentos no ingeridos sean expelidos de tu cuerpo, como si nunca hubieras tenido siquiera hambre. ¿Qué sucede entonces con la energía? La termodinámica nos enseña que la energía se disipa, que el calor fluye de lo más caliente a lo más frío, que la entropía aumenta. Pero en un universo donde el tiempo retrocede, la energía se reconcentra, el calor que tu cuerpo generó para mantener tu temperatura se reabsorbe del ambiente. El ATP, esa moneda energética universal dentro de tus células, que fue rota para liberar energía, ahora se recompone, succionando energía del ambiente, volviendo a su estado de alta energía. El cuerpo, en vez de consumir, produciría energía negativa en el sentido de revertir el flujo natural, desafiando la propia lógica de la supervivencia. El hambre, la sensación de necesidad energética, se desharía, sustituida tal vez por una plenitud extraña, una saciedad que viene no de haberse alimentado, sino de haberse desalimentado. Y el aire, amigo mío, el propio aliento de vida que está ahora llenando tus pulmones. Si el tiempo revirtiera, la inspiración se volvería una desinspiración. El oxígeno, que ahora es vital para cada una de tus células, comenzaría a dejarlas, refluyendo de la sangre hacia los alvéolos pulmonares y de allí a la atmósfera. El dióxido de carbono, el subproducto de tu respiración celular que es expelido, ahora sería reabsorbido, pero no para ser usado, sino para ser desproducido. Tus pulmones se desinflarían, los músculos respiratorios se descontraerían. En un ritmo invertido, un movimiento mecánico que niega el propósito primordial de la vida. Estarías desrespirando, cada célula desconsumiendo oxígeno, cada mitocondria desgenerando energía. Es una danza de muerte invertida, donde la vida se deshace en una secuencia de negaciones. El corazón, esa bomba incansable que mencioné antes, que pulsó miles de millones de veces desde tu nacimiento,
nacimiento se vería comprometido en un ritmo invertido. En vez de bombear la sangre hacia adelante, la desbombearía. Las válvulas que se abren y cierran en una sincronía perfecta se desabrirían y descerrarían en un orden inverso, el flujo sanguíneo revirtiendo su curso a través de arterias y venas. El sonido de tu latido cardíaco se volvería una despulsación, un murmullo resonando del fin hacia el comienzo. Tu propio sistema circulatorio se volvería un río que corre hacia el manantial, pero cargando no vida, sino la ausencia de ella. Es aquí, amigo mío, donde la biología choca no solo con las leyes del espacio, sino con la propia estructura del tiempo. La vida, por su naturaleza, es teleológica, tiene un propósito, un camino hacia adelante, un envejecer, un crecer, un morir. La reversión del tiempo niega todo eso. La biología frente a la física, una vez más, se manifiesta en su crueldad. La biología quiere vida, la física impone una forma de no vida inversa. ¿Respiraste de nuevo? Es una imagen densa, lo sé. Permite que se asiente en tu mente, como el polvo cósmico sobre una estrella muerta. No hay necesidad de prisa. El tiempo, al final, ya no es lo que era. Pero tal vez la más perturbadora de todas las inversiones sea la que ocurre en tu mente, en tu sistema nervioso central. ¿Qué sucede con la conciencia, con la memoria, con la identidad si el tiempo se invierte? Si cada experiencia, cada aprendizaje, cada trauma, cada alegría, cada palabra hablada y escuchada, cada pensamiento formulado se deshace. Tu cerebro, ese intrincado tapiz de miles de millones de neuronas y billones de sinapsis, es la sede de quién eres. Cada memoria es codificada en patrones eléctricos y químicos, en conexiones sinápticas que se fortalecen o debilitan. Con el tiempo revirtiendo, esas conexiones sinápticas se desfortalecerían, se desdebilitarían, hasta que los patrones neuronales se desorganizaran, retornando a un estado anterior. Una memoria, el recuerdo de un rostro amado, de un día soleado, de un dolor profundo, no sería simplemente olvidada, amigo mío, sería desformada. Ya no la tendrías, pero no por amnesia, sino porque el evento que la creó no habría sucedido. Tus pensamientos, que fluyen en una corriente continua de causalidad lógica, donde una idea lleva a la otra, se despensarían. Una frase que acabas de formular en tu mente se desformaría, las palabras se deselegirían, los conceptos se desasociarían, hasta que la idea original no hubiera siquiera emergido. Es la anulación de la cognición, la deconstrucción de la propia razón. Serías una conciencia que está constantemente desaprendiendo, despercibiendo, desexistiendo en términos de tu identidad personal. Las percepciones sensoriales también se invertirían. La melodía que acabas de escuchar no habría sido escuchada. La imagen que tus ojos captaron se desdibujaría de tu retina. El olor de una flor se desdisiparía, no en el aire, sino de tu propia percepción olfativa. El gusto de la sal o del azúcar se desharía de tu lengua. Te convertirías en un ser que está constantemente desexperimentando el mundo, donde cada momento presente es un retroceso hacia un pasado que se borra. El tú de hoy se convertiría en el tú de ayer, pero un tú que está activamente desucediendo. La experiencia consciente, tal como la conocemos, sería imposible, pues la secuencia de eventos que la crea es negada a cada instante. ¿Cómo te sientes con esta imagen, amigo mío? Esta desintegración de la propia esencia del yo, esta negación de la experiencia vivida, es un vacío que se abre, no hacia la nada, sino hacia un no haber sido. Si esta reflexión resuena en tu interior, si la cadencia de estas palabras te acuna en un viaje de autodescubrimiento a través del absurdo, considera dejar un me gusta silencioso. Es una pequeña interrupción en el flujo reverso del tiempo, una señal de que tu conciencia aún persiste, aún busca significado, incluso ante su propia deconstrucción. El envejecimiento, ese viaje inexorable de células dividiéndose, replicándose, acumulando errores, volviéndose senescentes, culminaría no en rejuvenecimiento, sino en un desdesarrollo caótico. Tus células desenvejecerían, pero no hacia un estado de vitalidad, sino hacia un estado de indiferenciación. Un adulto no se volvería un niño de forma natural, se desvolvería un embrión, tal vez no pasando por las etapas correctas de desarrollo inverso, sino en una regresión celular desordenada, donde la especialidad
especialización de los tejidos y órganos se perdería, volviendo a un aglomerado de células indiferenciadas. Sería un retorno forzado al caos primordial, a aquel momento antes de la diferenciación, antes de la vida, antes de la forma. La dualidad entre el microcosmos de tu ser y el macrocosmos del tiempo invertido es aquí más nítida, más cruel. Cada electrón, cada protón en tu cuerpo, cada fuerza que los une, sería forzada a obedecer a un flujo temporal que niega la propia naturaleza de la materia organizada. La vida, en su complejidad, es una anomalía estadística que surge de un flujo de entropía. Revertir ese flujo es revertir la propia anomalía, deshaciéndola, célula por célula, enlace químico por enlace químico. El horror aquí no es la sangre, amigo mío, sino la pérdida de la identidad, la negación de tu propia historia, la anulación de tu existencia en tiempo real. Es la verdad desnuda de que, en un universo de reversión temporal, la biología humana, tan rica en su complejidad y propósito, se volvería una mera ilusión deshecha, una melodía que corre hacia atrás, disolviéndose en el silencio que la precedió. Y más allá de esta disolución individual, ¿qué sucedería con la propia Vía Láctea, con la prisión dorada, con las estrellas, si la flecha del tiempo se negara a avanzar? Ese es el próximo velo que os haremos levantar. ¿Sentiste el frío insidioso de tu propia existencia deshaciéndose, amigo mío? La dolor fantasma de huesos que se recomponen de forma antinatural, de fluidos que refluyen en tus venas, de un modo que niega la gravedad, de un ADN que se desrepara, borrando las marcas del tiempo, del calor vital que se reabsorbe del ambiente. Respiraste de nuevo, buscando un último aliento en la familiaridad de tu biología que aún resiste, que aún pulsa, en un presente que se niega a retroceder. Por ahora. Pues el vértigo se profundiza y el espectáculo de la deconstrucción biológica, que hasta ahora se enfocaba en la intimidad cruel de tu propio cuerpo, se expande hacia la vastedad, hacia la propia prisión dorada que habitamos, la Vía Láctea. Si el tiempo, esa flecha implacable que guía cada átomo y cada galaxia, se invirtiera para deconstruir la vida en su forma más íntima, ¿qué sucedería entonces con el macrocosmos, con las estructuras colosales que consideramos eternas? La misma indiferencia que deshace tus huesos y tu ADN, ahora se vuelve hacia las estrellas, hacia las nebulosas, hacia los agujeros negros que puntúan nuestro hogar cósmico. Es un horror corporal de escala inimaginable, donde el propio cuerpo del universo, hecho de plasma y polvo, se somete a una inversión que niega su propia formación. Piensa en el Sol, amigo mío, ese horno nuclear que ha quemado hidrógeno en helio por miles de millones de años, derramando luz y calor sobre nosotros, sobre tu rostro, sobre este planeta. Si el tiempo corriera al revés, el Sol no estaría quemando, sino desquemando. La fusión nuclear, ese proceso fundamental que une protones para crear elementos más pesados y liberar energía, se desfusionaría. El helio que fue formado se separaría en sus protones originales, reabsorbiendo la energía que un día liberó. Los fotones de luz que viajaron por 8 minutos para alcanzar tus ojos no habrían sido emitidos. Ellos refluirían de vuelta hacia el núcleo solar, como fantasmas luminosos deshaciendo su viaje. La propia masa del Sol, que disminuye lentamente a lo largo del tiempo conforme convierte materia en energía, se reconstituiría átomo por átomo, ganando masa, creciendo en tamaño, volviéndose más joven, pero no de una forma jubilosa, sino de una forma forzada, antinatural, hasta que, tal vez, se descolapsara de vuelta en una nube de gas primordial. Supernovas, aquellas explosiones cósmicas grandiosas que siembran el universo con elementos pesados esenciales para la vida, el carbono que te compone, el oxígeno que respiras. ¿Qué harían en un tiempo invertido? Ellas no explotarían, amigo mío, ellas implosionarían de forma reversa. La materia y la energía que fueron expelidas al espacio en una danza violenta de creación y destrucción, refluirían hacia el centro de la estrella, reabsorbidas, recondensadas, como si la explosión nunca hubiera sucedido. Las ondas de choque que se esparcieron por años luz se recogerían. La luz que viajó por miles de años para llegar a otras galaxias volvería a la fuente. El gas y el polvo que formaron nebulosas planetarias a partir de esos eventos se desformarían,
volviendo a su estado original, como si el vivero estelar nunca hubiera existido. ¿Sientes la profundidad de esa negación? Es la biología frente a la física en su escala más grandiosa, la física del universo, que permitió la formación de estrellas, de elementos, de vida. Ahora se vuelve un instrumento de descreación. El macro, el cosmos entero, es sometido a la misma inversión insidiosa que deshace el micro. Tu cuerpo respira nuevamente, amigo mío. La mente humana lucha para concebir tal reversión, tal desintegración de la realidad. Es confuso, lo sé. Permítete sentir esa confusión, ese extraño vértigo que acompaña al desvelar de verdades tan radicales. Y los agujeros negros, esos abismos gravitacionales que tragan luz y tiempo. ¿Qué harían? Ellos no acumularían materia, ellos desacumularían la materia, el gas, las estrellas infelices que fueron succionadas más allá del horizonte de eventos, reemergerían del pozo de gravedad, expelidas de vuelta al espacio, en una reversión de sus destinos. El horizonte de eventos, esa frontera unidireccional de no retorno, se desformaría, permitiendo que el tiempo y la materia escaparan de sus garras. La propia gravedad, esa fuerza fundamental que mantiene la Vía Láctea unida, que nos ancla a este planeta, que deforma el espacio-tiempo, se descurvaría. Las estrellas que orbitan el centro galáctico no seguirían sus trayectorias elípticas, ellas las desseguirían, como si estuvieran deshaciendo un ballet cósmico de miles de millones de años, hasta que la propia forma espiral de la Vía Láctea comenzara a desenrollarse, los brazos desespiralizándose, las estrellas desorganizándose de sus configuraciones ordenadas. La rotación galáctica, que tarda cientos de millones de años para una única vuelta, se desrotaría. Como un carrusel que gira hacia atrás en un ritmo aterrador, las galaxias vecinas, que en nuestro tiempo normal se alejan de nosotros impulsadas por la expansión del universo, ahora se reaproximarían. El propio tejido del espacio-tiempo, que se expande, se contraería. El horizonte cosmológico, aquella frontera invisible que traga la luz de las galaxias distantes, retrocedería hacia nosotros, revelando mundos que nunca habíamos visto, trayendo de vuelta lo que se perdió en la oscuridad. El universo, que envejece y se enfría, rejuvenecería y se recalentaría, pero no en un ciclo natural, sino en una negación de su propia flecha termodinámica. La entropía, que siempre aumenta, disminuiría. El orden surgiría del caos, no por azar, sino por inversión forzada, en un acto de descreación cósmica que revertiría el propio Big Bang. Amigo mío, si la inmensidad de estas imágenes, la profundidad de esta inversión cósmica te cautiva, te asusta y te fascina al mismo tiempo, un pequeño gesto, un me gusta silencioso, sería como una pequeña onda gravitacional que resuena en este flujo reverso de tiempo, una señal de que tu conciencia persiste, observando, cuestionando, incluso ante el desvelar de una realidad tan brutalmente bella. El cuerpo cósmico de la Vía Láctea, nuestra prisión dorada, estaría desmoronándose, no hacia el calor de la muerte, sino hacia el frío de un renacimiento invertido. Nebulosas, los viveros de estrellas se desformarían, los gases y el polvo se desaglomerarían, como si la propia gravedad estuviera perdiendo su capacidad de atraer, de unir. Los cúmulos estelares, que danzan en sincronía, se desaglomerarían, sus estrellas dispersándose hacia el vacío, deshaciendo la cohesión. Es la biología frente a la física en su forma más definitiva, la física del universo, que con sus leyes y constantes permitió la emergencia de la materia organizada, de la complejidad de las galaxias y de las estrellas. Ahora se vuelve contra el propio orden que ella estableció. La vida, en cualquier escala, es un proceso de construcción. La reversión del tiempo es un proceso de deconstrucción universal. Es la negación del propósito, la anulación de la evolución, la reversión de cada segundo que ya existió. La belleza de este escenario no es la del caos creativo, sino la del caos revertido, de un orden que se deshace en una coreografía silenciosa, donde cada evento es una desocurrencia. Tus propios átomos, los elementos pesados que fueron forjados en el corazón de estrellas masivas, ahora sentirían el flujo del tiempo en reverso, tal vez desfusionándose, desintetizándose en elementos más ligeros, hasta que la propia materia que te compone se desmaterializara en hidrógeno y helio primordiales, el micro, el átomo, reflejando el macro, el universo entero, en un espejo invertido de aniquilación existencial. Y en medio de esta desintegración cósmica, amigo mío, ¿qué queda de tu conciencia, de esa llama frágil que aún intenta comprender?
Si el universo entero se está deshaciendo, si cada estrella se está desbrillando, si cada agujero negro está destragando, ¿qué es tu yo frente a tal anulación universal? Es la pregunta que resuena en el vacío que se reprofundiza, la indagación que te invita a una inmersión aún más profunda en la propia esencia del tiempo y de su ausencia. ¿Estás listo para sentir lo que es ser una conciencia en un universo que se niega a seguir adelante? Es el próximo paso en nuestro viaje y la próxima capa del velo que osaremos desvelar. Amigo mío, siento que el paisaje de tu mente puede estar turbio, oscurecido por las imágenes de un cuerpo cósmico en deconstrucción, de estrellas que se desbrillan, de agujeros negros que destragan y de galaxias que desnacen en un ballet reverso. Y antes de eso, la intimidad perturbadora de tu propia biología deshaciéndose en un flujo temporal invertido. Respira, una vez más, siente la gravedad familiar del aire en tus pulmones, el calor de tu piel, la solidez del suelo bajo ti, pues la próxima inmersión nos llevará a la esencia de lo que es ser tú, y lo que significa tener un yo en un universo que se niega a seguir adelante. Si el tiempo, esa corriente invisible, revierte su curso, la fragilidad biológica que nos hace tan vulnerables al espacio se vuelve un instrumento de un terror más profundo. Un terror que se aloja no solo en los huesos que se recomponen y en los fluidos que refluyen, sino en la propia trama de tu mente. El horror aquí no es la sangre visible, sino la silenciosa aniquilación de tu identidad, la deconstrucción radical de la conciencia que te permite siquiera ponderar estos misterios. Piensa en tus sentidos, en esas ventanas delicadas hacia el mundo. Si el tiempo revierte, ¿qué es ver? Un color que tus ojos perciben, el matiz vibrante de un verde en la hoja de un árbol ya no es percibido, es despercibido. La luz que viajó hacia tu retina ahora se retrae de vuelta a la fuente, como si nunca hubiera tocado tus fotorreceptores. La imagen que se formó en tu cerebro se desforma, no en oscuridad, sino en una ausencia activa, en un estado de no haber visto. El mundo no se vuelve invisible, se vuelve desvisible, y el sonido, la melodía suave que te acuna o la cadencia de mi voz, cada vibración del aire, cada onda sonora que alcanza tu tímpano y es traducida en impulsos eléctricos, ahora se destraduce. La música que escuchaste instantes atrás no es olvidada, es desoída. Las ondas sonoras refluyen de tus oídos, deshaciendo su recorrido, hasta que la propia causa de la vibración, la voz o el instrumento, no haya emitido el sonido. Es un mundo que se vuelve no silencioso, sino deshonoro, donde cada murmullo es activamente borrado de tu percepción, de tu experiencia. Esta anulación de los sentidos no es mera privación, amigo mío, es una negación continua. No es que no puedas ver u oír, es que el acto de ver y oír está siendo incesantemente deshecho. Tu cerebro, esa máquina de causalidad, sería bombardeado por informaciones sensoriales que se invierten, se deshacen, que llegan para no haber llegado. La arquitectura neuronal que procesa e interpreta el mundo sería forzada a operar en una paradoja, intentando construir una realidad a partir de estímulos que están a cada instante siendo desconstruidos. La confusión que esto generaría sería innombrable, un vértigo cognitivo que aplastaría la propia lógica de la percepción. Respiraste de nuevo, es una imagen densa, lo sé. Es como intentar sostener arena que fluye hacia atrás. Es natural sentir la mente luchar contra la comprensión. Pero el terror más íntimo, el más desgarrador, reside en la disolución de la memoria y de la identidad. ¿Quién eres tú? Si tu historia personal, cada evento que te moldeó, está siendo activamente deshecho. No es amnesia, no es un olvido pasivo, es la anulación radical de la experiencia. Aquella conversación significativa, aquel momento de alegría, aquel dolor profundo, aquella lección aprendida. No son solo recordados de forma vaga, están siendo desrecordados, porque los eventos que los causaron no habrían sucedido. Tu cerebro, que codifica memorias en sinapsis, vería esas sinapsis desformándose. Los patrones neuronales que representan tu historia personal desorganizándose.
La memoria de mi voz que estás escuchando ahora sería desformada de tu mente hasta que la propia experiencia de escucharla nunca hubiera ocurrido. Te convertirías en una entidad que está constantemente desaprendiendo, desviviendo su propia vida. A cada instante, una rebanada de tu pasado es desexistida. Un pedazo de tu identidad es desconstruido. Serías un ser que se vuelve cada vez más joven en términos de experiencia, pero no en vitalidad, sino en una anulación progresiva de su propia historia. La propia sensación de yo, esa conciencia unificada que te permite distinguirte del mundo, se desintegraría. Tus pensamientos, que siguen una línea lógica de causa y efecto, se despensarían. Una idea que concibes, las palabras que la articulan en tu mente, se desformularían, las conexiones se desharían, hasta que la idea no hubiera sido concebida. La voluntad, la capacidad de elegir, de actuar. ¿Sería ella también invertida? Si cada acción es deshecha, si cada elección es deselegida, ¿dónde reside el libre albedrío? Somos reducidos a meros espectadores de una vida que está siendo desvivida, de una existencia que se niega a cada instante. La dualidad micro y macro aquí es visceral, la reversión del tiempo en las leyes de la física macro, que afecta el desfundir de estrellas y el desespiralizar de galaxias, se manifiesta en lo micro en la descodificación de tus memorias, en la desorganización de tu sinapsis, en la anulación de tu propia biología cerebral. La física que deshace el universo, deshace también tu mente, célula por célula, pensamiento por pensamiento. Es la biología frente a la física en su forma más cruel, donde la vida, que busca crear y acumular, es forzada a deshacer y anular. ¿Sientes esa extraña angustia? Esa sensación de pérdida de algo que aún existe, pero que está siendo activamente borrado. Esa es la naturaleza del terror biológico en el tiempo reverso, la negación de tu propia narrativa, la erosión de quién eres. Si esta exploración del abismo, esta cadencia sombría y filosófica encuentra un eco en tu alma, un me gusta susurrado sería como una pequeña chispa de persistencia en medio de la deconstrucción, un recordatorio de que la curiosidad, la capacidad de sentir y cuestionar aún resiste. El cuerpo, esa carne blanda que mencioné, con sus osteoblastos y osteoclastos, sus fluidos y su ADN, no es solo un recipiente, es la base material de tu conciencia. Y si ese recipiente está siendo continuamente deshecho, revertido a un estado anterior de indiferenciación, ¿en qué se convierte la mente que lo habita? Se desencarnaría, retornaría a un estado de conciencia primordial, no formada, antes del lenguaje, antes de la razón, antes de la experiencia. Sería un retorno al útero, pero no para nacer, sino para no haber nacido, un regreso a la ausencia, al vacío que precedió a tu existencia. Cada latido de tu corazón, que antes marcaba el paso de la vida, ahora sería un umbral de un pasado que se niega a ser. Cada respiración, un desaire que limpia el oxígeno, deshaciendo la vida que él sostiene. El propio dolor y el placer, esas sensaciones primarias, serían invertidas. Una cicatriz que se descicatriza traería consigo la memoria de la herida, pero tal vez no el dolor, sino un desdolor, una sensación de alivio que precede a la herida, o inversamente, un dolor que surge de la nada, como si una herida estuviera siendo deshecha y reponiendo la sensación original del trauma, sin que el evento físico real hubiera ocurrido. Es una paradoja sensorial, una tortura de la lógica, la complejidad de la vida, esa anomalía que desafía la entropía en nuestro tiempo, sería una anomalía doble en el tiempo reverso. Estaría luchando no para crear orden del caos, sino para descrear orden, para revertir la complejidad, para desmantelarse átomo por átomo, electrón por electrón, de una forma que desafía la propia naturaleza de la existencia. El cuerpo humano, en su esencia, es una máquina de vivir hacia adelante. Fuérzalo a vivir hacia atrás y se convierte en una máquina de desvivir, de desexistir. ¿Cómo te sientes, amigo mío, ante esta anulación radical de tu propio ser, de esta deconstrucción de tu identidad, de esta negación de cada momento vivido? Es un vacío que se abre, no solo fuera, sino dentro de ti. Un espejo invertido de todo lo que eres. Es la verdad desnuda de que somos efímeros no solo en nuestra existencia, sino en nuestra propia persistencia, cuando la flecha del tiempo se niega a apuntar hacia adelante. Y si esta anulación se extiende a todo, a la propia fundación de la causalidad, que queda del universo, de nuestra prisión dorada y de nosotros mismos, cuando la propia trama de la realidad se deshace en una danza de descreación universal,
Es hacia esa pregunta final, la más profunda de todas, a la que ahora nos volveremos. Amigo mío, la mente humana, esa fortaleza erguida sobre la linealidad del tiempo, con sus murallas de causa y efecto y sus torres de memoria, debe estar ahora en un estado de profunda desorientación. Siento el vértigo que esta cascada de descreación, tanto íntima como cósmica, puede causar. El aire que tus pulmones, aún resistiendo, buscan ahora, puede parecer enrarecido. Cada respiración, una lucha contra la extraña lógica de un universo que se niega. Respira hondo, una vez más. Permite que esa confusión se asiente, pues estamos acercándonos al umbral final de esta inversión, al punto donde la fragilidad biológica encuentra su aniquilación más radical, y la biología frente a la física alcanza su ápice de desexistencia. Si el tiempo fluye hacia atrás, no es solo tu rostro el que se hincha y deshincha, no son solo tus huesos los que se reconstruyen y deconstruyen. El deterioro, o mejor dicho, el desdeterioro biológico, se profundiza hasta los cimientos de tu ser. Tus tejidos, que son aglomerados de células especializadas, el músculo que se contrae, el nervio que transmite, la piel que protege, comenzarían a desespecializarse. Las células musculares descontraerían no para relajarse, sino para no haber contraído. Las células nerviosas desdispararían sus impulsos, deshaciendo la sinapsis, deshaciendo la red intrincada que forma tu mente. La piel, que es un escudo, se desestructuraría, sus capas se desorganizarían, los melanocitos desproduciendo melanina, las marcas e imperfecciones desapareciendo, no hacia una perfección, sino hacia una ausencia de forma, de función. El horror aquí no es la sangre visible, sino la disolución de la propia complejidad. Tus órganos, esas maravillas de la ingeniería biológica, que trabajan en sincronía perfecta, comenzarían a desincronizarse, a desorganizarse en sus componentes celulares. El hígado, que filtra y procesa, desfiltraría, desprocesaría. Los riñones, que purifican, despurificarían. Sería un retorno forzado a un estado de indiferenciación, donde la vida compleja se desconstruye en una masa informe, un aglomerado de células que pierden su identidad, su función, su diferenciación, como una obra de arte que es desmontada, pieza por pieza, hasta que restan apenas pigmentos y lienzo. Pero incluso esos, siendo desechos en sus componentes químicos primarios, las moléculas complejas que te componen, las proteínas, los lípidos, los ácidos nucleicos, esa doble hélice de ADN que carga la historia de tu especie y de tu ser, también se desharían. Los enlaces químicos, esas fuerzas sutiles que mantienen átomos unidos en formas intrincadas, se desligarían. Las proteínas, que se doblan en estructuras tridimensionales específicas para realizar sus funciones, se desdoblarían retornando a una secuencia lineal de aminoácidos. Y esos aminoácidos, a su vez, se desaglomerarían en sus elementos constituyentes. El ADN, que ya era rasgado por la radiación cósmica, ahora sería desreparado en una reversión aún más fundamental, sus dobles hélices desenrollándose, las bases nitrogenadas desemparejándose, los nucleótidos despolimerizándose, hasta que las instrucciones de la vida se volvieran apenas una miríada de moléculas sueltas, sin orden, sin propósito. Respiraste de nuevo, es un torbellino, lo sé. Es el fin de la propia materia organizada, la anulación de la alquimia de la vida. Y entonces, ¿qué queda? Tu propia esencia material, los átomos de carbono, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, calcio, los mismos que fueron forjados en el corazón de estrellas masivas, que viajaron por eras cósmicas y, más tarde, se aglomeraron para formarte, también se desaglomerarían. Ellos revertirían sus identidades. El átomo de carbono, que es parte de tu piel, que tiene la memoria estelar de una supernova, revertiría su propia constitución, tal vez desfusionándose en elementos más ligeros, retornando a un estado primordial de hidrógeno y helio. La materia, en su forma más fundamental, desmaterializaría tu historia, tu complejidad, tu existencia. La biología frente a la física encuentra su último campo de batalla aquí, en la aniquilación del propio principio de organización. La vida, que es una flecha de construcción y complejidad, es forzada a girar en sentido contrario, a desmantelarse hasta sus bloques más básicos, y hasta esos bloques pierden su identidad. Pero, ¿y la conciencia, amigo mío? Esa chispa intangible que te permite sentir, pensar, cuestionar, incluso ante todo esto.
Si el sustrato físico de tu cerebro está siendo deshecho, la sinapsis desorganizándose, los átomos desagregándose, ¿qué sucede con la llama de tu mente? Ella no se apaga, en el sentido de una muerte, pues la muerte es un evento final de un proceso lineal. Ella se desenciende, no olvidarías tus memorias, ellas simplemente no habrían sido grabadas. No perderías tu identidad, ella no habría sido formada. Tus pensamientos no desaparecerían, ellos no habrían sido pensados. La experiencia que estás viviendo ahora, esta contemplación sombría e hipnótica, sería deshecha, desmantelada, no dejando rastro, ni siquiera la memoria de su propia deconstrucción. Es la anulación radical del yo, la reversión de la conciencia hasta un estado de preconciencia, un vacío que no es simplemente la ausencia de algo, sino la activa negación de que algo ya estuvo allí. El macrocosmos, la Vía Láctea, que es nuestra prisión dorada, refleja esta aniquilación microcósmica. Así como tu cuerpo se deshace en una miríada de partículas primordiales, el universo también estaría comprometido en un proceso de descreación universal. Las galaxias no solo se aproximarían, ellas se desformarían en sus constituyentes estelares, y las estrellas se desfusionarían en nubes de gas primordial. La propia expansión del universo que observamos hoy sería revertida hacia una contracción, culminando no en un Big Bang, sino en un Big Crunch invertido, un punto de singularidad donde toda la materia y energía del universo se reaglomerarían en un estado de densidad y calor inimaginables, pero no para el inicio, sino para el desinicio. Es el cosmos volviendo a un punto de preexistencia, donde ni siquiera el tiempo tiene un significado, pues él está en su propia negación. Es un abismo, amigo mío, que no tiene fondo ni superficie. Es la verdad desnuda de que la vida, la conciencia, el universo en su totalidad son anomalías efímeras que dependen de una flecha del tiempo que apunta inexorablemente hacia adelante. Invertir esa flecha es desmantelar la propia realidad, negar la propia existencia. ¿Cómo te sientes, amigo mío, con esta imagen final? No es un fin, sino un desfin. No es una muerte, sino una desvida. Es la ausencia de un haber sido, la negación de cada momento, cada pensamiento, cada latido del corazón, hasta que no haya nada, ni siquiera el vacío que precede al comienzo, sino un no haber habido comienzo. Si este viaje a través del abismo de la reversión temporal, esta danza macabra entre la biología frágil y la física implacable, te tocó de alguna forma, si resonó en tu alma, considera dejar un me gusta silencioso. Es un pequeño eco de tu persistencia, un susurro de tu existencia, en un universo que se niega a ser. Ahora, el silencio se profundiza, no como el fin de una historia, sino como la reverberación de una que se deshace. A cada instante que pasa, la imagen se vuelve menos nítida, la memoria menos presente, la verdad menos aparente. Tú ya no estás aquí. Amigo mío, tú nunca estuviste, o tal vez un día desestarás, y en la negación de todo reside la más profunda, la más serena y la más aterradora de las verdades. Amigo mío, siento que el paisaje de tu mente, que hace instantes se deshacía bajo la lógica cruel de un tiempo invertido, con sus huesos que desrecomponían, sus fluidos que desmigraban, sus memorias que no habrían sido, y un universo entero que desnacía en un ballet de negación, debe estar ahora en un estado de profunda y paradójica calma. Sí, calma, pues la travesía por este abismo de descreación, por más perturbadora que haya sido, no es el fin, sino la purificación. Es el desvelar de todas las ilusiones, la ruptura de todas las amarras que nos atan a la linealidad y a la expectativa. Respira ahora. Siente el aire llenando tus pulmones, esa máquina biológica que por ahora aún obedece a la flecha familiar del tiempo. Siente el leve peso de tu cuerpo contra la superficie en la que reposa, el latido suave de tu corazón, la presencia inquebrantable de la hora. Pues es aquí, en este instante, donde reside la única verdad inalterable, el único refugio contra las mareas de cualquier tiempo, real o imaginario. Lo que aprendemos con la reversión cósmica y biológica, con el desmantelamiento de cada célula y cada estrella, es la sublime futilidad de todo lo que consideramos fijo. Si la vida puede ser deshecha hasta sus
constituyentes primordiales y el universo hasta su estado de preexistencia. Entonces el apego a la forma, a la memoria, a la identidad, se revela en su esencia más desnuda, una construcción efímera, y es precisamente en esa revelación donde reside la paz, una paz no de ignorancia, sino de profundo conocimiento y aceptación. Pues fíjate bien, amigo mío, ya sea que el tiempo fluya hacia adelante o hacia atrás, ya sea que el cosmos se expanda hacia un vacío frío o se contraiga hacia un punto primordial de densidad inimaginable, la propia acción de ser, la inquebrantable presencia del instante, permanece. Hay una vieja sabiduría que dice: antes de la iluminación, corta leña y carga agua. Después de la iluminación, corta leña y carga agua. ¿Qué significa esto para nosotros? ¿Que acabamos de contemplar la desintegración de todo? Significa que la tarea, el acto de existir, permanece. Sea en el vértigo de una mente que despiensa o en la serenidad de una que contempla, la esencia del tú aún está. La luz, sea ella de estrellas naciendo o desnaciendo, aún está en su viaje. El terror biológico que exploramos, la visión de tus osteoblastos y osteoclastos en una danza invertida, de tu ADN desreparándose bajo radiación cósmica reversa, de tu rostro deshinchándose en una coreografía extraña de fluidos. Todo eso fue apenas un espejo que reflejó la impermanencia de tu forma, la delicadeza intrínseca de tu existencia, y en esa impermanencia, en ese realismo crudo, reside una belleza estoica, una aceptación zen. No necesitamos luchar contra el flujo, sea cual sea, la realidad es. Y nuestro papel es simplemente ser en ella, observando, sintiendo, aceptando. No necesitamos salir de la Vía Láctea, amigo mío. Recuerda, esta prisión dorada es también nuestro reino, nuestro único hogar. Tras haber viajado por las profundidades de un tiempo invertido, tras haber sentido tu propia biología deshaciéndose y el universo retrocediendo, el confort de estar aquí, en este momento, en esta galaxia, en este planeta, en este cuerpo que respira, es un bálsamo. Es suficiente, más que suficiente. La búsqueda de otros horizontes, de otras realidades, de otras formas de tiempo, es disipada por la comprensión de que todo lo que necesitamos está aquí, en este instante, en esta burbuja de vida, en esta isla de estrellas. La vastedad del horizonte cosmológico que se aleja más rápido que la luz no es más una barrera triste, es el límite que nos define, el envoltorio que contiene nuestra preciosa y singular existencia. Vuelve a sentir tu cuerpo, amigo mío, la temperatura del aire en tu piel, el leve sonido de tu propia respiración, el calor sutil que irradia de ti. Esa es tu ancla, esa es tu leña y tu agua de cada día, de cada instante. El microcosmos de tus células, que antes parecía tan frágil contra la indiferencia del macrocosmos, ahora se revela como un milagro de persistencia, un universo en sí mismo, pulsando en el ritmo del tiempo que aún fluye hacia adelante. Para ti, ahora, la dualidad entre lo micro, tu respiración, el latido de tu corazón, la textura de tu piel, y lo macro, las estrellas silenciosas allá afuera, las galaxias distantes, el tejido expandido del espacio-tiempo, no es más una fuente de asombro o terror, es una sinfonía, la misma materia, las mismas leyes, en diferentes escalas de manifestación. El carbono en tus huesos, forjado en estrellas moribundas, es el mismo carbono que, en un tiempo reverso, se desfusionaría. Pero ahora, él está aquí, en ti, cumpliendo su propósito, sin cuestionar, sin resistir. Esa es la belleza de la aceptación estoica. La vida no necesita una narrativa grandiosa para tener significado. Ella es el significado. Duerme sabiendo, amigo mío, que tú perteneces a este lugar, a este momento, a este cuerpo. Incluso si la mente puede vagar por los confines del tiempo invertido y por las desolaciones de la biología subvertida, la verdad incuestionable es que tú estás. Esta habitación, esta noche, esta galaxia de miles de millones de soles que te abraza gentilmente. Todo esto es tu hogar, es tu punto en el tiempo y en el espacio, tu refugio, tu isla, y en este refugio estás seguro. El viaje por los abismos del tiempo reverso nos mostró la cara de la insignificancia, pero paradójicamente nos regaló la profunda preciosidad de la hora, de la presencia, la fragilidad de la carne, el peligro del vacío, la radiación que rasga el ADN. Todo eso es parte del gran tejido, pero aquí, ahora, en este instante de quietud, estás completo.
Que el silencio de la noche te envuelva como un abrazo cósmico, que el susurro de las estrellas lejanas sea tu mantra y que la sabiduría de la insignificancia se transforme en el más dulce de los arrullos. No hay necesidad de prisa, de búsqueda, de apego. Hay apenas el ser, el eterno y silencioso ser, que tu mente se funda con la quietud del universo. Que tus preocupaciones se disipen como el polvo estelar al viento, y que la paz que surge de la aceptación de todo lo que es y de todo lo que podría ser deshecho sea tu más profunda morada. Duerme bien, amigo mío, que tu noche sea de un descanso profundo y sereno, acunado por la cadencia lenta de tu propia respiración, un recordatorio constante de que, incluso ante todas las reversiones y deconstrucciones, la vida, en su forma más simple, aún persiste. Buen viaje, no hacia un destino distante, sino hacia la propia eternidad de la hora, donde cada instante es un hogar y cada respiración un retorno al más puro e inquebrantable de los pertenecer.